Dentro de esos procesos posteriores al balance de apertura, encontramos uno que es muy importante también y vendría siendo el paso número 12. En este caso es la actualización de la información en web y la revisión de los saldos que nos van quedando tanto en la contabilidad local como en la contabilidad para normas internacionales. Vamos a observar primero el proceso de actualización. Para actualizar nuestros saldos podemos realizarlo por dos sitios diferentes. El primero a través de la opción de administración y configuración, a través de la opción de configuración contable, bases de datos, dentro de la misma tabla de cuentas NIF, vamos a poder hacer un proceso muy sencillo que es el de actualizar el mes o actualizar el año. ¿Qué hacemos para esto? Seleccionamos el año, en este caso por ejemplo el 2015, y le indicamos al sistema actualizar mes, si queremos actualizar solo el mes que tenemos ahí seleccionado, o le podemos decir actualizar todo el año para que el sistema nos haga ese proceso de actualizar durante todo el año. ¿Qué va a hacer el sistema en ese proceso? Nos va a tomar el saldo inicial y va a empezar a sumar los débitos de enero, a restar los créditos de enero, luego con el saldo que queda suma los débitos de febrero, resta los créditos de febrero, con los saldos que quedan suma los débitos de marzo, resta los créditos de marzo y así continúa durante todo el año si se hace para el año. Si se hace para el mes, hace ese mismo proceso pero solo para el mes, o sea, toma el saldo anterior, le suma los débitos del mes, le resta los créditos del mes y con eso arroja el saldo actual. Una vez que hemos sincronizado los datos, pues lo más ideal es actualizar todo el año. Para esto simplemente presionamos clic en ese botón actualizar año. El sistema nos comienza a procesar la información, observen que ahí aparece un indicador de que está realizando el proceso. Una vez que finaliza el proceso desaparece el icono que nos indicaba que estaba actualizando. Esa es entonces una de las formas que tenemos para hacer el proceso de actualización. Este proceso nos actualiza tanto la contabilidad bajo norma local en web como la contabilidad bajo normas internacionales también en web. Este mismo proceso lo podemos realizar también ingresando por la opción de contabilidad dentro del registro de transacciones, ingresando por utilidades, actualizar, ahí están las dos opciones, actualizar saldos o actualizar saldos mes. Y también lo podemos hacer desde las consultas, desde la consulta de movimiento, en la opción de buscar descuadre, ingresando por diagnóstico. Observen que acá también tenemos las dos opciones, actualizar mes o actualizar año. Esas son las diferentes opciones que tenemos para hacer el proceso de actualizar los saldos en web. Como les decía, con ese proceso se actualiza tanto la contabilidad local como las normas internacionales en un solo proceso. No hay que efectuar dos procesos diferentes. Vamos a observar ahora cómo hacer la revisión de los saldos, tanto de la contabilidad local como de la contabilidad para normas internacionales, pero en web. Este proceso de la revisión de los saldos lo podemos hacer, por ejemplo, desde archivos y configuración, configuración contable, bases de datos, desde las mismas cuentas. Ingresamos, por ejemplo, a cuentas NIF. Recordemos que desde acá podemos consultar tanto las cuentas como las cuentas NIF. Simplemente nos vamos a ubicar en ese año 2015. Y acá tenemos entonces nuestras cuentas bajo contabilidad local, las que nos van a aparecer en cuentas. ¿Qué podemos revisar acá? Los saldos débitos y créditos de cada mes. Observen que si yo me cambio, por ejemplo, a enero, el sistema me va a mostrar que los débitos y los créditos de enero. Si me paso a agosto, por ejemplo, el sistema me va a mostrar los saldos débitos y créditos a agosto. Y si me voy, por ejemplo, para diciembre, el sistema me va a mostrar los débitos y los créditos de diciembre y obviamente el saldo final con el que terminó mi contabilidad bajo norma local. Si miramos bajo cuentas NIF, en ese mismo año, obviamente en el 2015, entonces yo voy a tener la información del movimiento que me afectó las cuentas NIF y de los saldos iniciales que me quedaron luego del balance de apertura.
Entonces, en este caso, nuestro saldo inicial va a ser el saldo inicial que quedó después del balance de apertura. Y ya vamos a tener débitos y créditos de todos los meses. ¿Cómo lo podemos revisar? Muy fácil. Si nos vamos a enero, entonces podemos visualizar en la columna saldo inicial los saldos que quedaron luego del balance de apertura. O sea, los saldos finales del balance de apertura. Y comienza entonces el proceso. Tenemos los débitos y los créditos de enero. ¿Estos son cuáles débitos y cuáles créditos? Los que cuando se grabó ese movimiento en la contabilidad, se le indicó que la afectación era solo NIF o ambas contabilidades. Y arranca el saldo actual, este es el que quedó del resultado del saldo anterior, en este caso el mismo inicial, más los débitos menos los créditos que nos arroja el saldo actual. Podemos ir a revisar febrero, podemos ir a revisar marzo, abril, agosto, julio, o sea, nos podemos ir de mes en mes también revisando los saldos. Y obviamente podemos ir a revisar el mes de diciembre. Ahí tenemos, por ejemplo, la información en el mes de diciembre. ¿Qué se puede hacer con estas operaciones que tenemos, con todo este movimiento y con la revisión que estamos haciendo? Podemos indicarle a la aplicación, por ejemplo, que nos exporte a Excel. También si quiere lo puede generar en PDF. Ahí tiene pues para que haga ese proceso de revisión. ¿Cómo más podemos ir a revisar las cuentas? También podemos ir a revisar las cuentas o los saldos de las cuentas. También nos podemos ir a revisar desde las mismas opciones de informes. Ahí en contabilidad, informes. Yo tengo toda una serie de informes contables, administrativos, tributarios, de normas internacionales con los cuales puedo ir revisando también la información. Como yo tengo en web la información disponible de cualquier año, yo simplemente debo seleccionar el año, por ejemplo 2015, selecciono el mes que quiero revisar, digamos por ejemplo diciembre, le selecciono si quiero hacer o generar el informe o el reporte desde la contabilidad local o NIF, vamos por ejemplo a decirle que local, y le decimos, por ejemplo, que nos muestre un balance de prueba. Entonces yo le digo, muéstreme el balance de prueba de la contabilidad local a diciembre del 2015. Le indicamos generar reporte. El sistema va, nos genera el reporte y nos lo presenta ahí en la ventana principal. Entonces, otra forma de revisar sería mirando los reportes específicos de ese año. Yo acá tengo toda la misma información, los totales de los débitos y créditos, el saldo anterior, el saldo actual. Si lo quiero ver bajo normas internacionales, simplemente le selecciono NIF y le digo que me genere el reporte. Y el sistema viene y me genera el reporte, pero esta vez bajo las normas internacionales de información financiera. Yo en este caso todo el movimiento de diciembre le indiqué que no me afectara la contabilidad bajo normas para que se viera pues la diferencia entre el uno y el otro. Si usted encuentra que tiene algún inconveniente, recuerde el proceso que hicimos al principio de este video, que fue el de actualizar los saldos para que el sistema le recalculara esos saldos, y lo hace tanto para norma local como para normas internacionales. Puede generar cualesquiera de estos reportes, ya sean los auxiliares, el balance de prueba, generar cualquiera e ir a revisar sus saldos desde ahí. En caso de que usted encuentre alguna diferencia en los saldos, encuentre que tiene algún inconveniente, simplemente revise en su registro de transacciones las operaciones para identificar si tiene alguna operación que tenga mal indicada la afectación. Desde ahí, desde el registro de transacciones, por consultar movimiento, por esta opción de consultas, consultar movimiento, yo puedo ingresar por este botón que tengo acá. Vamos a seleccionar primero el año, vamos a decirle que es desde el 2015 hasta el mismo 2015. Yo puedo seleccionar aquí cualquier rango de meses, vamos a decirle que es desde enero, por ejemplo, hasta diciembre, y vamos a decirle pues que nos muestre todo el movimiento. Listo, no de un comprobante específico, sino de todos. Y acá, ingresando por este botón de ver las afectaciones multilibros, podemos ir a hacer la revisión de cómo tenemos la afectación del movimiento de acuerdo a los colores. Entonces por acá nos podemos ir a revisar si es que por error o por casualidad a algún documento le dijimos que no afectara a las NIF y si la tenía que afectar, o a algún documento que era solo para la afectación de la contabilidad local le indicamos que era NIF o que era ambas y resulta que solo era local. Y desde acá mismo
usted puede, por decir algo, seleccionar el documento e indicarle que ese documento no le tiene que afectar a ambas contabilidades, sino que es, por ejemplo, solo para NIF. Esto pues como un ejemplo. Nos dice, desea cambiar la afectación multilibros de los documentos seleccionados a NIF, le decimos que sí, y el sistema ya viene y a este documento específico lo va a poner a afectar solo normas internacionales. Observen que ahí ya me aparece con otro color diferente. Entonces así puede usted hacer la verificación de cómo tiene su movimiento, hacer la corrección que requiera y de una vez si desea puede actualizar el mes o ir a actualizar nuevamente todo el año si realiza cambios en varios meses del año. Así usted revisa sus saldos, corrige algún inconveniente que tenga. Recuerde que desde acá también puede imprimir el movimiento para ir a hacer las revisiones. Acá está el botoncito. En caso de que este botoncito no le funcione para imprimir, simplemente presiona clic derecho sobre el registro, sobre cualquier registro, y le dice que este marco se lo abra en una pestaña nueva. Esto es porque puede que el explorador tenga alguna seguridad, no le permite imprimirlo, así como me lo acaba de generar ya acá con todo el movimiento del año. Pero usted puede abrirlo en una pestañita nueva, en caso, repito, de que no le funcione la opción de imprimir. Yo acá ya tengo la previsualización lista para imprimir, pero en caso de que no le funcione, usted puede hacer eso de dar clic derecho, venir a verificarlo, abrirlo en otra pestaña nueva, es obviamente el año 2015, y desde acá sí le puede decir tranquilamente imprimir. Eso en caso pues de que no le funcione la opción de la impresión. De resto si le funciona, observe. Ahí de una vez él le genera la previsualización y ya lo puede mandar a imprimir, igual que me lo hizo acá. Yo ya le puedo decir imprimir, seleccionar la impresora donde quiero imprimir y listo, pare de contar. Entonces ahí tiene para que usted revise sus saldos bajo norma local, bajo normas internacionales, los pueda validar, corregir en caso de que tenga alguna afectación errónea y así poder trabajar ya tranquilamente su contabilidad multilibros de una forma sencilla y muy fácil de manejar. Este es básicamente el proceso que queríamos mostrar con este video.